Buenas tardes, hermanos. En este momento empezamos el último día del seminario. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que tuvimos de poder escuchar el testimonio del siervo. En este momento vamos a empezar cantando algunos himnos. Vamos a empezar cantando el himno 210. Tendrás que renacer, el himno número 210. Un hombre de noche llegó a luz, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Vamos a cantar otro himno más. El himno número 325. 325. Yo sé a quién he creído.
Vamos a cantar todos juntos. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé porque si solo creo en él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Vamos a cantar otro himno más, el himno 449. 449, junto a ti, mi buen Señor. Te preciso, mi Señor, te reclama el corazón. Ven y muéstrame tu amor, quiero ser yo también en bendición. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar mi Salvador. Día a día guíame, óyeme, buen Señor, óyeme. Yo soy débil, mi Señor, dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré si tú vas junto a mí, Salvador.
junto a ti, mi buen Señor. Quiero andar mi Salvador, día a día guíame. Óyeme, buen Señor, óyeme. Habla claro, mi Señor. Quiero oír tu dulce voz y saber qué quieres tú. Háblame, lléname, tómame. Junto a ti, mi buen Señor. Quiero andar mi Salvador, día a día guíame. Óyeme, buen Señor, óyeme. Vamos a cantar otro himno más, el himno número 307. Más cerca, oh Dios, de ti. Vamos a cantar todos juntos. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una selva cruz allá me de alzar. Será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad, me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego haré despertar, te alabaré. De gracias un altar te levantaré. Allí mi corazón eleve su oración, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El tiempo pasó muy rápido, ¿verdad? Estamos en la última noche de este seminario bíblico. Por la gracia del Señor, esta semana tuvimos una oportunidad preciosa para invitar al pastor Josué Beck de Uruguay para escuchar
lo que Dios le enseñó en su vida. Así cada noche podemos recibir el corazón del Señor a través del expositor, pastor. Y anoche y el lunes también me sorprendí bastante, porque justo a la hora del seminario llovió bastante, es cierto, pero vinieron muchos hermanos. Los hermanos de Paraguay ya no es más sal, se superaron de su límite, sin importar la lluvia y el laudal. Los hermanos vienen a la iglesia para escuchar la palabra de Dios por el amor al Señor. Y así la iglesia va creciendo cada vez más y nosotros también y podemos superarnos de nuestro límite. En esta noche también Dios va a trabajar fielmente, grandemente en la vida nuestra a través de el mensaje que nos permite Dios. Entonces, para empezar la última noche, el pastor Rumildo Vareiro, quien pastorea en la iglesia Buenas Nuevas de Ciudad del Este, va a orar. Vamos a orar. Padre Dios, en esta noche una vez más estamos agradecidos. Durante 3 días nosotros hallamos la gracia para poder escuchar la palabra. Señor, la palabra no es fácil de creer por causa del pensamiento. Pero Señor, como dice Jesucristo, si dejamos el pensamiento es muy fácil de creer en la palabra. Por eso, Señor, es muy importante, insistentemente, escuchar la palabra. Cuando la palabra entra, entonces hace su trabajo, empieza a cambiar el corazón también. Señor, esta noche también, la última noche que usted nos bendiga para poder escuchar bien la palabra y que la palabra, Señor, se haga dueño de nuestro corazón, Señor. Y así de esa manera podemos ver cómo Dios trabaja también en nuestra vida. Y también, Señor, podemos escuchar a través del testimonio cómo Dios ha trabajado en su iglesia. Entonces, ese mismo testimonio también no hará bien en el corazón. También, Señor, tendrá poder en el corazón de cada uno de nosotros, escuchando ese testimonio y también aceptando en el corazón. Esta noche, Señor, bendíganos y también a los hermanos con un corazón abierto para que ellos puedan escuchar la palabra y que la palabra, Señor, pueda penetrar en el corazón de ellos y así de esa manera, Señor, ellos puedan descubrir y también recibir el corazón del Señor. Esta noche, Señor, queremos encomendar nuestra vida en su mano. También, Señor, este evangelio podamos anunciar en muchos puntos más, Señor, en este país y no solamente aquí, sino donde usted nos permita, Señor, podamos ser uno con el evangelio. Señor, este año usted va a trabajar fuertemente. También, Señor, usted hará su trabajo. Aunque Satanás también, Señor, hace su trabajo, pero Dios es más poderoso que Satanás. Entonces, Señor, usted hará su trabajo en este año. No importa nuestra capacidad, si tenemos o no tenemos, Dios tiene. Entonces, Dios nos prestará su valor, también su poder. Entonces, en nuestro corazón, Señor, aceptando la palabra hará su trabajo. Por eso, Señor, esta noche también queremos escuchar su palabra, última noche, para que usted pueda trabajar en nosotros fielmente. Esta noche, Señor, queremos escuchar qué es lo que usted nos quiere decir y transmitir a través de su siervo. Te agradecemos, Señor, y te glorificamos y le damos la gracia descansando una vez más en esta noche. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche también está preparada la presentación hermosa de nuestro grupo Armonía. La danza que viene de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos nuestro grupo que se llama Memphis Belle, el mejor equipo de danza de Estados Unidos y del mundo también. Nuestro grupo Armonía
está en ese nivel. Cada vez aprendiendo de Memphis Bell, está desarrollando el aprendizaje y la habilidad de la danza, mejorando la presentación. El tema que va a presentar esta noche es Wave Walker. Vamos a invitar al grupo Armonía con grandes aplausos. House is so simple, faith like a child. I give you an inch and you take me a mile. I feel the wind rush and the thunder roll. 2 feet on the water, only one way to go. Yeah. I don't gotta be afraid no more, no, 'cause I'm really walking through the storm. I'm more than just a talker. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, I got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. So natural now. I don't gotta be afraid no more, 'cause I know you're walking through the storm. I'm more than just a talker, I'm a wave walker. I'm a wave walker, I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, I got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. Wave walker. Don't you hear me now? Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. You will make a way. Wow, fue excelente presentación de nuestro grupo Armonía. Nuestros jóvenes de grupo Armonía estaban en Uruguay en este enero preparando el campamento mundial. Ahí los jóvenes de Uruguay aprendieron la danza a través de nuestro grupo Armonía y se contagió la alegría y el ánimo a los jóvenes. Ahora yo escuché que ellos están preparando para venir a Paraguay para apoyarnos la preparación del Campamento Mundial de Paraguay. ¿Cuándo vamos a tener el Campamento Mundial? Febrero del 2025, del 3 al 6 del mes febrero, tendremos el Campamento Mundial aquí en Paraguay. Esta vez nosotros podremos ver la presentación hermosa de Uruguay con los jóvenes nuestros de Uruguay. La siguiente presentación es solo de soprano. La alumna Rebeca Costa del Colegio Musical Cesori va a deleitar la canción que se llama Per la Gloria da Dorabi. Vamos a invitar
con fuertes aplausos. Muchas gracias. La siguiente presentación es solo de clarinete. El alumno CC mixto del Colegio Musical Cesori va a presentar el tema "Oh, qué amigo nos es Cristo". En este año Dios nos envió la maestra de clarinete, quien es la misionera temporal Eunhye-yu. Por la presencia de la maestra de clarinete que Dios nos envió, en este año se logró un desarrollo muy significativo y esta noche Él nos va a presentar. Vamos a recibirlo con grandes aplausos.
Muchas gracias. Es muy sorprendente, ¿verdad? Nuestros hijos así aprenden y crecen a través del colegio musical Sesori. Mi hijo Isaac fue el primer alumno de nuestro colegio musical Sesori y se graduó. Y mi hija Lidia está en el último año del colegio musical Sesori, también está aprendiendo la música. Así, por la gracia del Señor, a través de nuestro colegio, nuestros hijos en el mejor ambiente, con las mejores maestras de música que nos envió el coro Gracias, así están aprendiendo. No solamente la técnica y la habilidad de música, sino hasta la formación integral a través de la educación de la mentalidad. Y espero que todos los hermanos puedan valorar y aprovechar la oportunidad que nos permite a través del Colegio Musical Sesori. Como yo ya les mencioné, la inscripción está abierta para 2025. Tienen que apurarse para inscribir sus hijos y también para invitar a los demás alumnos. En esta noche la última presentación es el coro del Colegio Musical Sesori. La primera canción se llama Colores en el viento, la segunda Mi Paraguay, la tercera Mi guitarra y mi voz. Como es última noche, hay más presentaciones, pero si quieren escuchar más, ustedes saben lo que deben hacer, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a invitar al coro del Colegio Musical Sesori con grandes aplausos.
voy mi misión.
Muchas gracias. La otra que pidieron ustedes en el próximo campamento o el seminario vamos a poder escuchar. Este mes, desde el 1 de junio, la Misión Buenas Nuevas compró la Universidad Kimcheon de Corea. Logró la resolución de parte del Ministerio de Educación de Corea. Está administrando la universidad. La inscripción de 2025 también está abierta. Espero que muchos jóvenes de Paraguay, quiere decir nuestros hijos, que se vayan a Corea para hacer licenciatura en la universidad nuestra, donde va a haber la mejor enseñanza con la palabra de Dios también. En esta última noche vamos a recibir al pastor expositor Josué B. con grandes aplausos. Buenas noches. Bueno, en esta noche vamos a compartir Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, habiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta versículo 10. Durante esos 3 días que nosotros podíamos compartir sobre el arrepentimiento y la fe. La verdad, como nosotros viviendo este mundo, cada momento Satanás quisiera engañarnos para que nosotros no veamos a Cristo, solamente vea nuestra obra, nuestra apariencia y nuestro sí mismo nada más. Pero verdaderamente, como nosotros, para recibir la salvación, para hacer perdón del pecado, para ser justo, siempre como nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo. Por esa manera nosotros recibimos la salvación, nosotros podíamos ser justos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero viviendo este mundo, como nosotros olvidamos, parecía que nosotros recibimos salvación, nada más, recibimos perdón del pecado y no recordando que Jesucristo hecho para nosotros. Pero como Dios nos permitió esa palabra a través de la Biblia, a través de la iglesia, a través del siervo, que hasta ahora mantuvo verdadero evangelio. Como nosotros viendo historia de la iglesia, historia de como evangelio, había mucha dificultad. Como en el principio, como los apóstoles anunciaban el evangelio en Jerusalén, pero algún momento como parecía que iba pasando bien, pero sucedió un problema, ¿sí o no? Empezó a levantar la gente para como molestarles y como matar a los cristianos. Como salió persecución. Por esa causa los apóstoles no solamente quedaron en Jerusalén, empezaron a salir a otra ciudad. Así poco a poco llegó el evangelio a toda la ciudad, a todo el país. Pero como viendo ese tiempo, varias veces Satanás como intentaba eliminar el evangelio. Pero por la gracia de Dios, hasta ahora nosotros podemos escuchar ese evangelio, ¿no? Eso es gran milagro. Ese gran trabajo de Dios. Porque después de morir el Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó? Más de 2000 años. Durante 2000 años, ¿cómo Dios mantuvo ese evangelio hasta que llegue hacia nosotros? Cuando nosotros vemos cada tiempo Satanás trabajó para eliminar el evangelio. Igual manera en nuestra vida también Satanás trabaja para que nosotros también olvidemos ese evangelio, vivamos por nuestra carne, por nuestro sí mismo nada más. Por eso hay algún momento que nosotros ya empezamos a olvidar sobre Jesucristo. De repente en nuestra boca que sale, me parece que Jesucristo no está conmigo, me parece que Jesucristo no me ayuda, me parece que Jesucristo no me ama.
¿De dónde está escrito esa palabra que Jesucristo no nos ama? ¿De dónde está escrito Jesucristo que abandona? Ningún lado, ¿sí o no? Pero de repente en nuestro corazón ya empezamos a aceptar ese pensamiento. Viendo alguna situación, viendo un problema, parecía que Jesucristo no me ayuda. Parecía que Jesucristo no está conmigo. Parecía que Jesucristo no me ama, por eso me permite toda esta cosa. Sinceramente, en la Biblia que nos habla, nunca Dios nos da una tentación, pero igual cuando llega una prueba, nos dé una salida. Amén. Nunca Dios nos abandona. Solamente, única manera que nosotros podemos alejar a Dios es nuestro sí mismo. Pensando, decidiendo, como yo dije. De repente en nuestra boca que sale, parece que Jesucristo no está conmigo. Ningún momento que Dios hablaba sobre esto, que yo no estaré contigo. Al contrario, ¿qué dijo Jesucristo? Yo estaré contigo todos los días hasta fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Jesucristo hacia nosotros. Hoy en día, cuando nosotros hacemos Congreso de Líderes Cristianos como CLF allá en Uruguay, varias veces algunos pastores me preguntan, diciendo, ¿cómo piensa usted la salvación puede perder o no? Así me pregunta. Muchas personas tienen miedo sobre esto, que si podemos perder la salvación o no. Pero realmente, parte de Dios nos dijo claramente cómo. Ya vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 10. Desde versículo 16 vamos a leer. Hebreo capítulo 10, versículo 16 al 18 voy a leer. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En la Biblia Dios nos habló claramente. ¿Con qué manera? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, y pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, dice. Significa, Dios ya no va a recordar de nuestro pecado y transgresiones. Un momento, dice, nunca, dice. ¿Sí o no? Nunca más me acordaré, dice. Significa, para siempre Dios va a recordar de nuestro pecado y transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no recuerda más nuestro pecado y transgresiones?
¿Dios tiene Alzheimer? ¿Por eso no recuerda? No es así. Porque Jesucristo borró todos nuestros pecados. Amén. No es por la enfermedad que Dios tiene en olvidarnos. Sinceramente, Dios quisiera recordar, sí puede recordar todas las cosas, pero el problema es que Jesucristo se borró todo nuestro pecado. Por esa causa, ya Dios no recuerda más nuestro pecado y transgresiones. Por eso Dios ya no pide más ofrenda, ¿sí o no? Anteriormente, como Antiguo Testamento, cuando Israel había tabernáculo, todo el día hacían ofrenda en holocausto para limpiar sus pecados, ¿sí o no? Porque todo el tiempo ellos recordaban su pecado y tenían que limpiar, solucionar, llevaba oveja o cabra, vaca y para limpiar su pecado. Entonces todos los días hacía ofrenda en holocausto. Pero Dios ya dijo, ya no necesita más hacer esa ofrenda en holocausto. ¿Por qué? Por la muerte del Señor Jesucristo, suficiente limpiado sus pecados para siempre. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? ¿La salvación puede perder o no? Sí, obviamente no. Pero hay una manera que podemos perder. Oh, pastor, ¿cómo puede decir que hay salvación que puede perder? No es que perder, digo nuevamente, rechaza por sí mismo. Parte de Dios está diciendo, tú estás limpio, tú estás perfecto, tú eres justo. Pero por sí mismo, ¿qué es lo que dice? No, Señor, yo no soy justo, yo no soy perfecto, yo no soy limpio. Continuamente Dios, no, no es así, tú eres justo, tú eres limpio, tú eres perfecto. Pero orgullo de humano, ¿qué hace? No, no tiene razón usted. Yo tengo razón que yo tengo pecado. Porque me veo, me siento, me hago. Problema de humano, ¿qué es lo que hace? En vez de valorar la palabra de Dios, se valora su corazón y su pensamiento. Ahí suceden problemas. Aún Dios continuamente dice, tú eres justo, tú eres perfecto, ya yo te redimí. ¿Sí o no? Pero si mismo no acepta, ¿qué pasa? ¿Se sirve o no sirve? Ya un niño, madre siempre da la comida, pero no come. No come un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Aún madre quiere que él viva, pero ¿puede vivir o no? Si no come, no puede vivir. Varias personas piensan solo que decir, ¿usted es justo? Aún no. ¿Usted es salvo? Aún no. ¿Cuándo va a ser salvo? No sé, solo Dios conoce. Yo había encontrado muchas personas así.
Yo no sé, pero Dios conoce, dice. Pero en la Biblia claramente están escritos, ¿sí o no? Nosotros recibimos salvación por nuestra obra, no, por la obra de Jesucristo. Solo aceptando esto llega justicia a nosotros. Como igual, un niño puede comer por sí mismo, ¿sí o no? Ahora yo tengo mellizo, tiene 15 meses. Yo veo mi esposa siempre prepara la comida para ellos. Pero ellos, ¿qué quiere? Ahora teniendo 15 meses, como un año y como un poquito más, ahora ellos quieren usar cucharitos para comer en sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que veo? Cuando se agarra, se cae todo. Y cuando mete en su boca no está nada. Pero intenta continuamente. Como se agarra y pone, pero siempre mientras yendo se cae todo, se pone solo cucharita nomás. Entonces mi esposa decía, no, hijo, te voy a darte. Entonces se quiere dar, pero ella dice, se tira todo. Entonces lo que estaba cucharita de mi esposa también se cae. Y después ellos se agarran y quieren meter, se cae todo. Entonces siempre mi habitación es llena de comida. Durante 3 días yo no sufrí mi pie que no pisa más comida. Estando ahí todo el día como calzones, ¿se dice? No, ¿cómo se dice eso? Calzoncillos, ¿era? Calcetín, media. No importa, porque cualquier roca se mancha. Cuando se siente, cuando camina, toda mi ropa lleno de comida. Porque cuando entra a la habitación, desde entrada todo está caído de comida. Porque ahora un poquito grande, camina, tiene mucho interés a hacer toda la cosa. Ahora ya sube como un mono y saca toda la cosa. Y a veces mi esposa olvida como dejando una comida en la mesa y sale afuera para atender a algo, para hacer algo, y inmediatamente se vuelca todo. Después juega con eso, se tira. Aún ellos desean comer por sí mismos, ¿sí o no? Pero si puede comer bien o no. No, se cae todo. ¿Qué sería mejor entonces? Su mamá que le dé las comidas, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Ellos desean hacer sí mismo. Cuando mi esposa quiere dar la comida, se tira con mano. O a veces como una guerra para dar la comida. Ustedes se ríen. Pero nosotros hacemos delante de Dios de tal manera. Dios quiere dar a nosotros. Nosotros, no quiero. Yo quiero mía. ¿Sí o no? Siempre pasa en nuestra vida tal cosa. Yo también varios tiempos viví de tal manera. Había muchas cosas en la iglesia, cómo vivir, cómo hacer, pero siempre yo buscaba mi manera. Como durante esos 2 días, yo dije,
¿Por qué yo tenía que fracasar? Porque yo buscaba mi manera para mejorar mi vida de creencia, mejorar mi ministerio. Pero desde cuando yo podía avanzar mi ministerio, mi vida de creencia, cuando empecé a aceptar de la iglesia, la guía de los pastores. Eso era más ayuda en mi vida de creencia. Más que yo mí mismo entender, mí mismo quería conocer. Como poco a poco, yo también como imitando. Así Dios ayudó a la iglesia de Uruguay para crecer, para avanzar, finalmente a hacer campamento mundial también. Yo podría decir, ese campamento mundial de Uruguay no es que nosotros hicimos. Eso primeramente Dios decidió hacer en Uruguay y también se unieron toda la misión Buena Nueva para realizar. Yo no puedo decir del país Uruguay que realizó. Eso realizó Misión Buena Nueva de Paraguay y Argentina a través de ustedes, no solamente de nosotros. Si nosotros habríamos hecho solo por nuestra fuerza, creo que estaríamos fracasados. Pero de iglesia de Corea, iglesia de Paraguay, Argentina, México, varios países de Sudamérica, yendo los misioneros, apoyando. Así podíamos realizar nuestro campamento mundial. ¿Qué puedo decir yo? ¿Yo hice campamento mundial? No. Como yo dije, toda la cosa yo no quería. Ni quería comprar como edificio, ni quería hacer en Antera Arena. Ustedes también fueron en Antera Arena, ¿o no? ¿Cómo era? Era bueno, ¿no? Lindo, ¿no? Eso yo no quería hacer. Es hermoso, lindo, pero mi corazón no alcanzaba, no vencía a mí como situación. Pero ¿quién venció de mi corazón y mi como dificultad? Los pastores, las iglesias, apoyando, empujándome. Así nosotros podíamos realizar todo, así podíamos hacer. Entonces, sinceramente, nosotros no perderemos la salvación, porque parte de Dios es tan seguro que nosotros somos salvos. ¿Sí o no? Porque Dios no ve a nosotros, ve Jesucristo. Y Jesucristo, siendo vivo, está sentado a la diestra de Dios. Cada momento se muestra su cuerpo fue crucificado. ¿Sí o no? Como Jesucristo entero es testimonio de nuestra salvación. Dios ve a Jesucristo, siempre verá testimonio de nuestra salvación, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo Dios puede rechazarnos? ¿Cómo Dios decir que tú no eres salvo? No puede, porque claramente Él está viendo Jesucristo. El problema, nosotros no apoyamos a Jesucristo. Deberíamos nosotros apoyar a Jesucristo, salir delante de Dios. Pero siempre que queremos
por nuestras cosas que queremos estar delante de Dios. Significa, no es que pierde la salvación, más que perder la salvación, rechaza en sí mismo. Hablando de otra manera, rechaza al Señor Jesucristo. Quisiera vivir conforme la obra propia. Varias veces en la Biblia se menciona cómo nosotros recibimos salvación, cómo obtuvimos esa justicia. Varias veces dijo, ¿sí o no? No por nuestra obra, sino por la obra del Señor Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Cada vez que menciona en Romanos, como Corintios, Gálatas, Efesios, y que nosotros leímos también, se menciona continuamente con qué manera recibimos salvación. Por la gracia de Jesucristo. Pero algunos dicen, pero en la Biblia también dijo que muestra tu fe a través de la obra. ¿Sí o no? Por eso muchas personas, mira, en la Biblia también está escrito que muestra tu fe a través de la obra. Entonces tenemos que obrar. ¿Qué obra desea? La mayoría de personas pensando obra es cumplir el mandamiento, hacer bien. Pero realmente, nuestra fe a hacer bien, a cumplir los mandamientos, no, nuestra fe es creer en Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, mostrar nuestra obra para manifestar la fe, ¿qué significa? ¿Qué obra Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cumplamos la ley? No. ¿Cómo Dios quisiera que nosotros mostramos nuestra fe a través de la obra que es Evangelio? Porque nuestra fe es Jesucristo. Amén. La obra es como mencionar, presentar Señor Jesucristo que hizo a nosotros. Eso es buenas obras. Pero muchos que se viven equivocadamente diciendo que aquí dice háganos la obra, entonces tenemos que hacer bien. Ya, ¿qué prefieren ustedes? Un mendigo acercó a ustedes, ¿sí o no? Pidió la comida. ¿Qué sería mejor? ¿Dar la comida o anunciar el evangelio a él? Obviamente, aún yo voy a dar la comida. Cuando él muere, ¿a dónde va? El infierno, ¿sí o no? Si tiene pecado, va al infierno. Entonces, ¿yo hice buena obra o mala obra? Buena obra porque yo di la comida, ¿o no? No, hermanos, no piensen de tal manera. Eso es mala obra. ¿Por qué? Por dando la comida me hizo alejar y su espíritu va al infierno. Entonces, ¿yo hice bien? No. Yo hice para que vaya al infierno. Eso es mala obra. Mejor, aún no dando la comida, anunciar el evangelio. Para que reciba la salvación, obtenga esa certeza del evangelio. ¿Sí o no? Eso es mejor la obra. Sí, en nuestra casa también varias veces visita a los
los necesitados. No hablamos de bendigo, los necesitados. Siempre nos pide alguna comida, algún dinero. Entonces yo siempre digo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo. Pero ¿qué reacciona la gente? Dice, esa iglesia tan secta, ¿por qué no da nada? Dice que la Biblia tiene que ayudar como prójimo, no ayuda nada. Entonces yo digo, yo estoy ayudando. ¿Cómo ayudando? No me dio ningún pan, ni dinero. Pero yo quiero dar el evangelio, lo que tengo te doy, yo dije. Pero lamentablemente no quiere. Ese es el problema, ¿sí o no? Nosotros aún queremos dar ese evangelio preciosa, más hermosa, más que la comida. A la gente no le gusta. Cómo lamentablemente hoy en día que se pasa el corazón de las personas. Solo importa la comida, el dinero. A veces algunos tampoco quieren pan, solo dinero nada más. Uy, tú tienes hambre, entonces coma esto. No quiero ese pan, dice. Solo dinero, monedita. La verdad es el mundo se pasa lamentablemente en esa cosa. En nuestro corazón varias veces también lo mismo que se pasa. ¿Con qué manera? Dios siempre quiere dar la palabra, siempre Dios quiere guiar a través de la palabra, a través del siervo, pero como nuestro corazón se rechaza. Eso no quiero, yo quiero otra cosa. Algunos quisiera solucionar su problema, algunos mejoran la situación, algunos solamente quieren salir de enfermedad. Aún ustedes no piden dinero y el pan, pero ¿qué es lo que pide Dios? Una vez yo dije a los hermanos, no me pida bendición. Me miraba así todo. Siendo pastor, ¿cómo puedes decir que no se pida la bendición? Yo dije, nuestra iglesia no da la bendición. ¿Cómo? Usted puede pensar así o no. ¿Cómo no da? Es una iglesia que no da la bendición. La bendición. Cuando obtenga Jesucristo, automáticamente viene a nosotros. Amén. Más importante que bendecer, darle a Jesucristo. El Evangelio. Por eso yo dije, hermano, en la iglesia no pida la bendición, mejor pida el Evangelio. Reciba la salvación. Así automáticamente Jesucristo te lleva la bendición. Amén. Porque dentro de Jesucristo tiene todas las cosas. Solamente nosotros obtengamos Jesucristo, tenemos todo. ¿Sí o no? Bueno, si imaginamos, nosotros podemos obtener la felicidad, pero si no tiene Jesucristo, tendría otro problema también. Si un día recibí gran bendición, pero en mi vida no está Jesucristo, ¿qué iba a pasar? Sufrimiento. Quisiera que ustedes no pidan bendición. Mejor obtenga, Señor, Jesucristo. Camine con Jesucristo. Así su vida automáticamente será bendito.
Sinceramente, yo hoy en día, después del campamento mundial, maravillosamente Dios está trabajando acá en Uruguay. Como anteriormente yo dije sí o no, como 2020, yo como casi punto de dejar el pastoreo. Pero Pastor Usuba, ¿qué es lo que me dijo? Hagan todo, cualquier cosa, te ayudo, ¿sí o no? Pero yo no sabía cómo hacer. Pero hoy en día, que raramente, aún yo no quiero hacer muchas cosas, estoy haciendo un montón de cosas. Que raramente como Dios armó CLF cada mes, que segunda semana, y cada mes haciendo como evento cultural coreana, o a veces feria, cultura, y haciendo seminario, y a veces viajando, viaje de evangelización. Casi todo el mes tiene algo. Yo nunca imaginé mi vida iba a vivir de tal manera. Yo siempre pensaba solamente yo viviré hasta último tiempo, solamente en una casita, poquitos hermanos, al año una vez haciendo un evento. Porque para nosotros un evento más grande era campamento inglés. Al año una vez que visita el grupo de Estados Unidos realizar el campamento inglés en Uruguay. Ese evento era más grande. A veces los pastores visitan a hacer seminario nada más. Nosotros no habíamos muchas actividades por nuestro sí mismo. Pero ahora, después de terminar el campamento mundial, vienen muchos jóvenes. Por la gracia de Dios, la mayoría voluntarios que están viniendo. Algunas veces 10 personas, algunas veces 20 personas. A veces como casi fin de semana los jóvenes quedan en la iglesia, duermen para participar del culto. Hasta ahora yo estoy viendo cómo ellos están durmiendo en la iglesia y participar, escuchar la palabra. Yo era joven, no tenía ese corazón. Nunca deseaba vivir en la iglesia. ¿Cómo yo explico? Cuando yo estaba en Corea siendo universitario, yo vivía en una ciudad, se llama Ansan. No, poquito están alejados de Seúl. Nuestra toda familia congregaba a una iglesia que está en esa ciudad chiquita. Pero esa iglesia había como levantado hace poco tiempo. Por eso no había edificio, solamente estaba alquilada de como un edificio, un piso. Los pastores que dormían en ese lugar. Y de repente ese pastor decía a los hermanos, nosotros también vamos a tener nuestra propia iglesia. Por esa causa, como mi padre surgió un corazón, quisiera como vender su terreno, había hecho para edificar en una bodega. Como deseaba que edifique la iglesia en ese lugar. Entonces el pastor también aceptó, oh, qué bueno, vamos a ir ahí. De repente la iglesia se mudó, ¿a dónde? Frente de mi casa. Realmente esa iglesia estaba un poco lejos. Para ir a la iglesia casi tenía que caminar 30 minutos para tomar bus, y por bus demoraba como 20, 30 minutos. Pero de repente un día apareció como frente de mi casa.
Entonces todo el día cuando levanta, abre la puerta, pastor estaba al frente. Casi estamos viviendo juntos. Eso que me quedaba mucho molesto. Debería estar feliz, pero si en mi corazón no llegaba a este punto. Estaba tan molesto ver todos los días al pastor. Sería mejor cada semana, una vez apenas el domingo ver en su cara, sería mejor, pero todos los días ver al pastor. En ese momento para mí era muy difícil. Y también el pastor siempre me llamaba a hacer algo. Porque el único joven que vivía cerca de él era yo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo calculaba horario de pastor, porque el pastor tiene sus horarios, ¿sí o no? Como después de hora piadosa, y después hay desayuno, y hace algo como antes de mediodía, después almuerza y sale para predicar el evangelio afuera, después la cena y hace reunión en la noche. Entonces empecé a calcular, ¿ahora qué va a hacer el pastor? ¿Ahora qué va a hacer el pastor? ¿Ahora qué va a hacer el pastor? Ahora ese tiempo saliendo no veré a él. Entonces, cada día calculando horario yo escapaba. La iglesia está frente de mi casa y siempre yo escapé. Pero hoy en día los jóvenes de Uruguay viven lejos. Un día cuando yo veía algunos tienen que tomar 2 ómnibus o 3 ómnibus para llegar, demora 1 hora, 2 horas. Algunos viven en otra ciudad. Pero entonces ellos de repente me piden, pastor, yo vivo un poco lejos, quisiera participar del culto, ¿podría dormir en la iglesia? Así me dice. ¿Cómo puede tener ese corazón? Cuando yo tenía esa edad, nunca pensé, siempre escapé. La iglesia estaba frente de mi casa, yo escapaba. ¿Eso será sus corazones? No. Dios dando corazón a ellos para amar la iglesia, amar el evangelio. Hoy en día la mayoría de actividades hacen ellos. Ellos como prepara, como un coro, danza. Aún comparando como grupo de danza de acá en Paraguay, están ahí. Muy bien el grupo acá en Paraguay. Creo que nosotros necesitamos como aprender mucho. Pero ellos pusieron su corazón para bailar también, para hacer actividad de iglesia. Pero ese jóvenes fue conectado a través de Campamento Mundial. No es mucho tiempo que había conectado a la iglesia, solamente participando de ese Campamento Mundial por voluntario, así quedaron en su corazón. Entonces veo que cómo Dios cumplió la palabra del siervo, como el siervo dijo, hagan cualquier cosa, te voy a ayudar, te voy a apoyar. Aún físicamente Él no viene para ayudar toda mi actividad, pero como Dios a través de esa promesa está trabajando en Uruguay. Yo qué cosa quisiera dar a ustedes. Más que otra cosa, la promesa de Dios es importante en nuestra vida de creencia. Porque Dios nunca abandona su promesa. Sí o sí Dios cumple
su promesa. Sí o sí Dios hace su palabra, lo cumple. Dios dijo que nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Dios no va a acordar nuestros pecados y transgresiones. Dios dijo que donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado, entonces ya no necesita más ofrenda por el pecado. Quisiera que ustedes no duden conforme la promesa de Dios, conforme la palabra de Dios. La duda nos lleva a incredulidad, incredulidad nos lleva a alejar de Dios. Por eso, nuestra vida de creencia a través de arrepentimiento y la fe. Arrepentiendo, ¿qué cosa? Con mirar nuestro sí mismo, pensar de nuestro sí mismo. A ese camino no es camino de Dios. Como volver a la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Amén. No es arrepentimiento como confesión. Muchos que piensan arrepentimiento es confesando su pecado y su maldad. Eso no es verdadero arrepentimiento. Bueno, si confesando su pecado, diciendo arrepiento, y no debería hacer nuevamente, ¿sí o no? Pero repite hacer o no. Sí, está repitiendo. Entonces ya arrepintió o no. La gente dice, yo arrepiento de haber mentido. Siguiente día, se miente nuevamente. Nuevamente, ay Señor, perdóname haber mentido. Yo arrepiento delante de su ojo, delante de su rostro. No pasa mucho tiempo y se miente nuevamente. ¿Sería arrepentido o no está arrepentido? No está arrepentido. Si habría arrepentido, no debería repetir nuevamente. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo nosotros decimos? Estamos pidiendo arrepentimiento, estamos arrepentidos. Arrepentimiento no es como una confesión o una como acción. Arrepentimiento es volver a la palabra, negando de mi pensamiento, negando mi opinión, negando todo mi punto de vista y solo confiar la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. Y después pidiendo la palabra de Dios y creerlo. Eso es la fe. Como hoy en día, Dios cumplió en su trabajo a mí. Mi esposa siempre quería que yo haga mucho trabajo, porque sí, como soy gordo y no me gusta mover tanto, pero hoy en día estando en Paraguay con pastor estoy haciendo ejercicio un poco cada mañana. El que me parece tengo que seguir. Como siempre mi esposa deseaba que yo mueva, porque yo no muevo tanto. La verdad, si alguno como igual que yo, sentiría igual que yo, ¿sí o no? Que no quiere mover tanto, mejor estar sentado en la silla o acostado en la cama. Pero ahora Dios me dio lleno de trabajo. Estamos haciendo construcción, porque estamos renovando, como reciclando, reedificando de nuestro edificio, todo el día hablando, pensando. Y además, estando los jóvenes,
Aún yo no atiendo mucho, pero hay que fijar bien los jóvenes, ¿sí o no? Siempre mi esposa también me dice, ahí están los jóvenes afuera, ¿qué va a dejar? Quisiera que mande. Yo siempre digo, tú hable, ¿por qué me manda? Pero igual tengo que salir, porque mi esposa está atendiendo niños, entonces aún no me gusta mover tanto. Mi carácter, como mi origen, no haciendo mucho trabajo, ahí quedando tranquilo. Y también, ¿cómo puedo decir? Siendo pastor no debería tener ese carácter, pero a mí no me gusta encontrar a la gente. Me cansa mucho. Pero a mí me gusta a ustedes, porque ustedes no hablan tanto. Eso me da muy bien. Los hermanos de Uruguay habla, no para. En serio, no sé si algunos de ustedes tuvieron experiencia de quedar con los hermanos de Uruguay. No para. Todos los días me parece se están sentados tomando mate, creo que 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, no importa. Habla. Entonces, a veces yo tenía una curiosidad, ¿qué es lo que está hablando? ¿Algo evangelio? ¿Algo bíblico? ¿Algo para espiritual? Casi más de 80% no sirve una cosa. Y ahora, no tiene que hablar mucho de Uruguay, creo que está escuchando también, ¿eh? Pero a los hermanos de Uruguay les gusta hablar, expresar. Y una cosa también para explicar, tiene que explicar detalladamente. Como un testimonio desde su nacimiento, su crecimiento, y tiene que explicar todo. Si yo estaría sentado escuchando toda la cosa, finalmente me pierdo. ¿Para qué vino para hablar conmigo? Entonces a veces yo, ¿para qué yo fui a ser pastor? Que a mí no me gusta hablar tanto. Y además ahora yo hablo más de 1 hora con prédica con ustedes, ¿sí o no? Pero yo normalmente no hablo. A mí me gusta escuchar más que hablar yo. Pero siendo pastor, tiene que hablar, también tiene que escuchar, tiene que atender a la gente, ¿sí o no? Hoy en día casi está todos los días en la iglesia la gente. Pero me veo eso gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios se cumplió en su voluntad y además me hace vivir más el Evangelio, enfocar más mi corazón por el Evangelio. Si yo estaría solito, no hablando Evangelio, no conversando, no comunicando, ¿qué haría? Yo también viviría como mundano, ¿sí o no? Eso es nuestra carne, nuestra apariencia, nuestra realidad. Por eso nosotros siempre necesitamos Jesucristo. Por eso siempre nosotros tenemos que apoyar a Jesucristo para que Jesucristo cuide de nosotros, protege nosotros. Porque Satanás, tan astuto, tan fuerte, está esperando cualquier momento para engañarnos, para jugarnos, para quitar nuestra fe. ¿Quién puede protegernos? Nuestro sí mismo, imposible proteger de engaño de Satanás. Solamente Jesucristo puede cuidarnos.
Solamente Jesucristo puede protegernos. Amén. Quisiera que en su vida solamente ande con Jesucristo, reciba la gracia de Jesucristo en sus corazones, solamente enfoque en Jesucristo para que Jesucristo trabaje en sus vidas. Amén. A través de ese tiempo yo también recibí gran bendición a través de ustedes, a través del siervo, como la iglesia. Sí, la verdad, estoy muy contento en ir nuevamente a Paraguay, porque como pasé 4 años sin venir a Paraguay, desde desde 2020, y no tenía oportunidad para venir, pero por la gracia del pastor que me invitó y estando acá con ustedes, estoy muy agradecido, estoy muy feliz. Y además, más que otra cosa, por el Evangelio que estando juntos es el lugar, eso más gozo, alegría, la felicidad. Amén. Quisiera que ustedes en sus vidas no se pierda esa felicidad que vivir por el Evangelio, vivir con Jesucristo. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a orar. Dios Padre, le agradecemos, Señor. Muchas gracias por el Evangelio que nosotros estamos en este lugar, en su presencia, hallando la gracia, recibiendo su bendición. Señor, tan agradecido que habernos dado esa salvación, cómo nos permitió conocer ese Evangelio, y Señor Jesucristo que nos dio ese Espíritu Santo para que nuestra vida sea cuidado, sea protegido. Le agradecemos, le glorificamos. Todas las personas que creen en Él serán salvos, como nosotros podíamos obtener esa salvación. Y no solamente esa salvación que llegó a nosotros, sino que Jesucristo está con nosotros cada día ayudándonos, bendiciéndonos, dando su misericordia para que nuestra vida sea felices, sea agradecido. Le agradecemos, le glorificamos todas las cosas que están en su mano. Quisiera que usted bendiga a todos los hermanos, todas las personas que creen en su palabra, y quisiera que usted trabaje todo el tiempo. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En este mes julio tenemos el campamento nacional, Campa Fútbol. La inscripción está habilitada, pueden inscribirse. Hoy es como la última noche, tendremos comunión personal libremente en el segundo tiempo. Y antes de empezar el segundo tiempo, vamos a tomar una foto grupal con el expositor todos juntos. ¿Qué le parece? Así ustedes pueden estar sentados. 왜 아무도 안 움직여?